Queridos amigos, los saludo en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es un deleite para mí poder nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes de comenzar, quería compartirles un versículo en Isaías capítulo 60, el versículo 1. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pensaba en este texto y realmente uno dice, bueno, este texto es para Israel, para el glorioso futuro que va a tener Israel en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo impacta a mi vida hoy en día este pasaje? Entender que Dios ha dado a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo, la cual el Señor ha comprado con su preciosa sangre, esta posibilidad de ya estar en su luz y de ya ser levantados y de ya resplandecer, no con luz propia, sino con la luz del Señor. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así de esta manera, el creyente que ha creído en Jesucristo y ha conocido al Señor y ha recibido la luz, tiene vida eterna, tiene la luz. Por eso Pablo enseña en los Efesios y les dice, andad como hijos de la luz. Ustedes son hijos de la luz. Entonces, qué maravilloso es entender que nosotros podemos, siendo luz en el Señor, resplandecer en el mundo que vivimos en tinieblas. Hoy en este tiempo que estamos en el quédate en casa a causa de la pandemia, podemos ser luz aún con nuestros convivientes, ser luz con nuestra esposa, ser luz con nuestros hijos, ser luz con los padres, con los vecinos, vamos a tener que ser luz. Ser luz cuando traspasamos las redes, con nuestras tareas laborales, con los estudios, cuando traspasamos las redes en el sentido de las redes virtuales, la internet, etc. Ser luz, y me alegra mucho cuando veo a la iglesia de Jesucristo, los jóvenes, los adolescentes, compartiendo a través de las redes el mensaje de la palabra de Dios. Me alegra mucho cuando veo aún en los grupos de WhatsApp, cuando los hermanos, aún mayores o jóvenes, comparten textos de la palabra de Dios. Esta es la manera en que debemos llenar de la palabra de Dios el ámbito donde vivimos, porque la palabra es luz. ¿Y de qué manera vamos a hacer luz? Llevando la palabra de Dios. Por eso te animo a que lo sigamos haciendo, fortaleciendo en este tiempo de tinieblas, de enfermedad, de angustia, de perplejidad, de miedo. Nosotros tenemos que tener luz. La oscuridad trae miedo, pero el que está en luz tiene paz y tiene gozo en el Señor. Dice, porque ha venido tu luz. Nosotros ya tenemos la luz en el Señor. Y dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Claro, el Espíritu Santo que viene a vivir en el corazón nos ha hecho Dios, hijos de Dios. Dios nos ha hecho hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ha levantado. Por eso Efesios capítulo 5 dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Le has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse es reconocer que eres pecador y reconocer que Dios, el Señor Jesús, murió en la cruz por tus pecados y que Él es el único que te puede perdonar. Es reconocer que solo ante Él has pecado. Tu pecado, mi pecado, el pecado de cada uno es solo ante Dios. Y que ante Él un día vamos a rendir cuenta si no nos arrepentimos. La palabra dice, el que no cree ya ha sido condenado. Pero el que cree, dice, no estará en tinieblas. El que cree ya es salvo. Y eso es maravilloso, poder saber estas verdades que nos transmite la palabra de Dios. Dios es luz perpetua. Esto es uno de los atributos maravillosos de Él, y en Él no hay incertidumbre, ni perplejidad, ni miedo, ni angustia, porque en Él podemos estar en luz. Ahora te invito a que oremos
y luego pasemos allá a compartir la palabra de Dios. Hacemos así. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo de poder compartir la palabra de Dios, de poder nuevamente estudiarla y a través de ella, Señor, nos vayas abriendo el entendimiento, fortaleciendo la fe en ti, fortaleciendo, Señor, nuestra confianza en ti. Señor, produciendo convicción en nuestros corazones de pecado, produciendo, Dios, todo aquello que es necesario para que nos corrijamos y para que vivamos conforme a tu agrado y, Señor, de esta manera seamos aprobados por ti. Señor, perdónanos una vez más toda impureza, toda desobediencia, todo temor o incredulidad en nuestros corazones y desviar nuestros ojos hacia lo que no es Dios, hacia todo aquello que no eres tú. Mas, Señor, queremos ahora sí mirarte a ti y continuar mirándote siempre, que tú seas Dios en nuestras vidas. Y, Señor, te pido por aquellos que aún no creen en ti, por aquellos que aún no entienden acerca de esta fe en Cristo, para que, Señor, ellos crean en ti y sean salvos y tengan esta luz y resplandezcan la luz de Dios, la verdadera luz que alumbra a todo hombre, la del Señor Jesucristo, que vino y descendió al mundo, murió y resucitó, y con su sangre preciosa, Señor, nos ha limpiado y nos puede limpiar de todo pecado. Que a Él sea la gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a, hoy nos toca estudiar 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14 en mi Biblia tiene el título El hablar en lenguas. Encontramos en este capítulo un tema que lleva a cabo en unos 40 versículos. Yo le pondría a este capítulo el siguiente título: La música en el desarrollo de los dones espirituales. El apóstol Pablo, cuando vos leas este capítulo, te vas a dar cuenta que menciona allí 3 instrumentos. Lo vas a ver en el versículo 7 y 8. Allí menciona la flauta, la cítara, o lo que podría ser el arpa, o lo que hoy podríamos decir la guitarra, nuestras guitarras, y también la trompeta. Que si estos producen un sonido donde no tuvieran distinciones, será un sonido ruidoso y feo de oír. El apóstol Pablo enseña en este capítulo respecto de cómo vivir nuestra vida espiritual de una manera que sea una vida llena de música agradable de oír. Ahora te imaginas si formaras un conjunto musical, y esto me hace recordar cuando en el departamento de mi abuela, con mi hermano una vez hicimos un conjunto musical. Él armó una batería con las ollas, puso jarras, puso sartenes, dadas vueltas, y yo lo acompañaba allí con el piano, que ni siquiera sabía tocar nada de piano. Y era un ruido horrible que se escuchaba, que nos pedían por favor que hiciéramos silencio. Claro, porque no había armonía, no había un sonido uniforme, no había una música verdadera. ¿Cómo hacer para que los dones espirituales produzcan esta música? Y quiero que leamos, vayamos leyendo 1 Corintios capítulo 14, y lo vamos a dividir en 4 partes. Primero el versículo 1, la frase especial que dice, seguid el amor. La segunda parte, desde el versículo 1 al versículo 19. La importancia de que el apóstol Pablo enseña respecto de unos dones con respecto a otros dones. En este caso, por ejemplo, enseña que el don de profecía es más importante que el don de lenguas. En tercer lugar, desde el versículo 20 al versículo 25, enseña a la madurez espiritual que debemos tener en el uso de los dones. Y en cuarto y por último lugar, desde el versículo 26
al versículo 40, entender el orden, la paz que debemos tener en las reuniones congregacionales cuando nos reunimos para el culto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al primer punto. El primer punto encontramos seguir el amor. Esta es la base fundamental para que haya música en el desarrollo de nuestros dones. Miren, el estudio de los dones lo venimos tratando desde el capítulo 12. Continuó por el capítulo 13 y va a continuar por este capítulo el 14. Y hemos visto que el centro está en el amor, el capítulo 13. Y claro era que decía que si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Un ruido que es feo de oír, un ruido que no agrada, pero qué bueno que es cuando hay verdadero amor, el amor convierte lo que es ruidoso en una música que es agradable de escuchar. El amor a la base, claro que sí, y esto lo enseñó el Señor Jesús. Si nosotros llevamos a cabo nuestra vida de servicio cristiano, en el ejercicio espiritual de nuestros dones, sin amor, vamos a ser como un címbalo que retiñe, como un ruido sin armonía. Y esto sucedía en la iglesia de los Corintios, que lo vamos a ver. El Señor Jesús enseñó respecto del amor. Él les decía a sus discípulos en San Juan, capítulo 15, versículo 12, versículo 13, sobre este mandamiento nuevo que Él les daba de amarse unos a otros. Él les decía, así como el Padre me ha amado y yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Les decía el Señor Jesús, permanezcan en mi amor. ¿Y qué significa permanecer en su amor? Significa primero imitar a Dios en nuestras vidas, que así como Él amó a su Hijo, que así como el Hijo me amó a mí, que así como Dios y el Hijo me amaron a mí, de la misma manera, no solo yo debo corresponderles en mi amor a Él, sino que también debo amar a mis hermanos. El Señor Jesús allí enseñó, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y daba aquí la máxima grado de amor que Él les demostraba. Y Él les decía a sus discípulos, este mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Miren, cuando tenemos la circunstancia, la prueba, la dificultad de amar a alguien, qué importante es arrodillarnos y orar por esa persona. Porque cuando empezamos a orar por esa persona, Dios comienza a purificar nuestro corazón, purificar nuestros pensamientos y a desarrollar ese amor para esa persona. No vamos a orar por esa persona pidiéndole a Dios algo que no debe ser. Por ejemplo, que le vaya mal, que etcétera. No, sino al contrario, vamos a orar por esa persona, deseando que Dios la bendiga, la fortalezca, la ayude, y pidiéndole por ella y por mí para que me ayude aún a amarle más. Este es el caso de una persona que, por ejemplo, tengamos un conflicto. Pero si tal vez con nadie tenemos un conflicto, no podemos permanecer tampoco indiferentes a los demás y desarrollar nuestro amor como el Señor lo hizo para con nosotros. Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Se puso, como muchos dicen, en nuestros zapatos. Se vistió nuestras ropas, se vistió de humanidad, sin dejar de ser Dios. Siendo Dios, se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Y estando en la condición de hombre, murió en la cruz, en la muerte más horrible que podía existir en ese tiempo, siendo levantado entre el cielo y la tierra, exponiendo toda su vida en sacrificio por nuestros pecados, el justo por nosotros los injustos. En este tiempo vamos a tener muchas oportunidades de desarrollar el amor. Todo don tiene esta base. Todo don espiritual tiene esta base. El amor. Seguid el amor. Miren, si no estuviera el límite de los capítulos entre estos versículos,
Mirá cómo termina el 13 y mirá cómo comienza el 14. El 13 termina, pero el mayor de ellos es el amor. Punto, aparte, comienza el 14, seguid el amor. Está todo ligado. Y el capítulo 13, que le llamamos el capítulo del amor, está en un contexto de un capítulo de los dones espirituales. Cuando muchas veces se usan en una boda o en una ceremonia matrimonial, se pierde de vista el contexto, que es en el uso de los dones espirituales. Los dones espirituales deben ser desarrollados sobre la base del amor. 1 Corintios 4, 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es el propietario del amor. Y el que ama es nacido de Dios. Si somos hijos de Dios y hemos nacido de Dios, hemos conocido el verdadero amor. Y tenemos que desarrollarnos en ese verdadero amor. Y amar. Y amar. Y vivir en ese amor. Bueno, Él lo demostró dando a su Hijo, como dice en 1 Juan 4, 16, en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús ocupó el lugar que nosotros merecíamos, absorbió sobre sí mismo todo el castigo de Dios que nuestros pecados merecían, que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Lo absorbió el Señor Jesús, poniéndose en medio, siendo nuestro mediador perfecto, el justo por nosotros los injustos, como dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta es la base del amor. Y sobre esta base de amor es que debemos desarrollar nuestros dones. Sigamos adelante. Miren, el amor nunca deja de ser, decía 1 Corintios 13, y allí en el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Los dones acabarán. Ahí menciona el dones de profecía, don de ciencia, las lenguas cesarán, pero el amor nunca deja de ser. Qué importante es el amor. El amor no es un don espiritual en el sentido de los dones. El amor es un atributo de Dios. El amor es Dios. Y el amor es es difícil definirlo. Ese es parte del fruto del Espíritu Santo. El amor es darse uno a sí mismo por el otro. Esta, podemos decir, es la demostración de amor más grande, darse todo uno a sí mismo por el otro. Bueno, este amor nunca dejará de ser, existirá por la eternidad. Cuando estemos en la eternidad y tal vez no desarrollemos nuestros dones, hagamos otras cosas o no lo sé, aún seguirá existiendo el amor y conociendo al Dios de amor. Seguir el amor. En segundo lugar, dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y acá prestemos atención y vamos a leer hasta el versículo 19. Dice, porque el que habla en lenguas, en estos pasajes va a dar más importancia al don de profecía que al don de lenguas. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís?
porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Vamos a este segundo punto. El apóstol da mayor importancia al don de profecía que al don de lenguas. Entendamos acá la segunda enseñanza. Hágase todo para edificación. Los dones espirituales son para edificación espiritual, es decir, para el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. Mira, si contás las palabras edificación y edifica, en estos 40 versículos la vas a encontrar 7 veces. Y nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene un don respecto de otro. Decimos todos los dones espirituales son importantes, pero hay dones espirituales que son más importantes que otros dones espirituales. Es como si dijéramos en el ejemplo del cuerpo humano, los dedos de la mano son importantes. El corazón del cuerpo humano también es importante. Ahora, podemos vivir sin los 5 dedos de la mano, pero no podemos vivir sin el corazón. Ahora vas a decir, ¿quién es más importante que otro? Claro que sí. Cuando el corazón humano. Ahora, cuando vemos la lista de los dones en el capítulo 12, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, vas a ver que el apóstol le da un orden a esa lista. Y ese orden es de mayor a menor importancia. Cuando seguís viendo la lista de los dones que Dios da en los versículos, en el capítulo 12, versículo 28 al versículo 29, te vas a dar cuenta que esa lista va de mayor a menor importancia. Por eso dice, son todos apóstoles, primeramente Dios puso en la iglesia apóstoles, versículo 28, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y acá marca el orden. Cuando Pablo habla en estos 19 versículos que hemos leído, el don de profecía respecto del don de lengua, marca la importancia del don de profecía respecto del don de lenguas. En la iglesia de Corinto se producían mal uso y o abusos de los dones espirituales. Los corintios preferían el don de lenguas. Por eso Pablo lo pone en este último lugar. Y Pablo recalca que preferiría él hablar 5 palabras en el lenguaje entendible que 10.000 palabras en el lenguaje que no se entiende. 10.000 era el número máximo que se conocía. Es como si dijera entonces una infinidad de palabras que no se entendieron. Vamos a entender un poquito esto. El don de lenguas, el don de profecía. Decimos en primer lugar, el don de profecía es la revelación directa que recibían los hijos de Dios
determinados hijos de Dios, a quienes Dios quería, para dar a entender la palabra de Dios para el pueblo del Señor Jesucristo, para la iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos que don no solo es la capacidad sobrenatural, sino también es una responsabilidad que Dios ha dado a los creyentes. Y Él reparte como Él quiere. Recuerda que el Espíritu Santo puede repartir uno o varios dones, como Él quiere. Y Dios pone en el cuerpo los miembros como Él quiere. Así, de esta manera, había hermanos en la iglesia de Cristo que tenían el don de profecía, que recibían revelación directa de la palabra de Dios, la cual debían, con toda responsabilidad y temor de Dios y sujeción al Espíritu Santo, entregar esa palabra de Dios. Ahora, entendamos lo siguiente. El canon del Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Testamento, no estaba terminado. Las iglesias de Jesucristo recibían cartas apostólicas. Había iglesias que tenían tal vez una carta apostólica, otras tal vez tenían dos, y tardaban el tiempo en copiarse y en trasladarse las cartas unas de otras. No había una iglesia que tuviera los 27 libros del Nuevo Testamento. El canon aún no había sido cerrado. Por eso es necesario, y era necesario, que el don de profecía, como un don fundacional de la iglesia primitiva que Dios estaba estableciendo en la tierra, sea necesario para que los creyentes entendieran las verdades doctrinales del nuevo pacto. Hasta ese momento la iglesia de Jesucristo tenía el conocimiento de las Escrituras. ¿Y qué es las Escrituras? El Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, recibida a través del pueblo de Israel. Y los creyentes del siglo I tenían y conocían en su mayoría los creyentes judíos, pero las revelaciones del nuevo pacto las recibían principalmente los apóstoles, los que estuvieron con el Señor Jesucristo, los 12 apóstoles, los que estuvieron con el Señor, los que le vieron muerto, los que le vieron resucitado, los que le vieron cuando el Señor ascendió, los que estuvieron en Pentecostés, en Jerusalén, junto con los 120 hermanos. Bueno, los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia, tal como lo enseña el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor es la piedra principal del ángulo. Los apóstoles y profetas son el fundamento del edificio de la iglesia. Por eso decimos que son dones fundacionales, oficios fundacionales, desarrollados a cabo en el principio del comienzo de la iglesia de Jesucristo en el siglo I. Por eso es que entre la iglesia de Corinto, los creyentes tenían, los que tenían el don de profecía, tenían la responsabilidad, el deber de transmitirlo a los otros. Junto con el don de profecía estaba el don de ciencia que es el de dar a entender con toda claridad aquellas profecías. Pero también estaba el don de discernimiento de espíritus, que eran los que podían decir claramente si lo que este hermano estaba diciendo era realmente palabra de Dios o era una profecía de Satanás o de su propio espíritu. De esta manera, la iglesia estaba nutrida para el sostén en su crecimiento y en su edificación en esta etapa fundacional. Hoy tenemos la revelación de la palabra de Dios completa. Lo que decimos el canon del Nuevo Testamento ya está completo. ¿Y cómo podemos decir nosotros esto? Tenemos San Juan capítulo 16.
Puedo llevarte y leer lo que el Señor Jesús claramente le dejó y les anticipó a los discípulos. San Juan capítulo 16, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará todas las cosas que habrán de venir. Esto es lo que hizo el Espíritu Santo desde el día que descendió en Pentecostés sobre la iglesia de Jesucristo, hasta que completó a través de los apóstoles y de los primeros discípulos, quienes recibieron la palabra de Dios, inspirados, soplados divinamente, y escribieron las escrituras, escribieron las cartas apostólicas, aquellos 27 libros, toda la verdad. El apóstol Pablo también dice en Gálatas 1:8, respecto de aquellos que aparecían con otro evangelio, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Por eso tengamos cuidado cuando aparece alguien diciendo tener el don de profecía y que ha recibido una revelación directa de parte de Dios. Porque esto puede no ajustarse en nada a la palabra de Dios y puede no ser de Dios, sin duda que no. Dios ya lo ha dejado claro acá. El canon del Nuevo Testamento ha quedado cerrado. Otro texto más que encontramos, Judas, la epístola de Judas, que solo tiene versículos. El versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahí cuando hablamos de fe, hablamos del cuerpo de doctrina, hablamos del cuerpo de conocimiento del Nuevo Testamento, de la revelación única, directa, que Dios ya ha dejado en su palabra. Transcrita en su palabra, entregada a los apóstoles, a los profetas del siglo I, quienes escribieron el Nuevo Testamento y que hoy ha llegado a nuestros días. Por eso decimos que el don de profecía hoy es un don no vigente. Este don ha acabado. Este don ha acabado porque ya tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Ahora, mientras en el año 55, 56, cuando 1 Corintios fue escrita, estaba la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto, que había sido nutrida de diversos dones, había hermanos que tenían el don de profecía. Y ellos recibían la revelación directa de parte de Dios, el cuerpo de doctrinas, enseñanzas y verdades que coinciden tal cual con las enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento y que enseñan cómo conducirnos dentro de la casa de Dios, que nos enseñan del nuevo pacto sobre la base de la sangre de Jesucristo, que el Señor murió, que el Señor resucitó, que ascendió a los cielos, que nos enseñan que la fe es por la salvación, es por la gracia de Dios, que enseñan que la salvación es por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, y no por las obras de la carne, no por las obras de la ley. Bueno, estas profecías coincidían, y los hermanos que tenían el discernimiento de espíritu, este don, decían verdaderamente, esta es palabra de Dios, y cuidaban a la iglesia de los falsos profetas. Bueno, Dios complementaba y Dios nutría y fortalecía para que el cuerpo sea edificado. Pero también estaba el don de lenguas. Y el don de lenguas claramente da a entender en el capítulo 14 que se trata de idiomas. Pablo menciona que si él hablara en lengua extraña sería como un extranjero para el que no entendiera. O si él escuchara a otro hablar en esa lengua extraña, sería él también sería el otro como un extranjero para él. Ahora, el don de lenguas
lo vemos en 3 partes en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre los 120 reunidos allí con los apóstoles. Con los apóstoles, el don de lenguas también se manifestaba. Había allí en Jerusalén judíos de todas las naciones. Es mencionado aquellas naciones, son mencionadas aquellas naciones de donde venían los judíos, prosélitos de todos lugares, y escuchaban hablar el mensaje del Evangelio de Jesucristo en sus propias lenguas. No escuchaban algo disonante o que no entendían. Y se convirtieron aquel día. Y fueron también y recibieron también el Espíritu Santo. Luego tenemos en Hechos 10, Hechos capítulo 10, Cornelio, un centurión gentil, temeroso de Dios, pero que no había aún recibido el conocimiento de la verdad. Y Dios envía allí a que vaya Pedro, y junto con Pedro otros hermanos, y fueron y predicaron el Evangelio de Jesucristo a Cornelio, y Cornelio, siendo gentil, es decir, un no judío, se convirtió y el Espíritu Santo descendió sobre él. Y los que estaban con él, con toda su casa, la manifestación de esto fue que hablaron en lenguas. En lenguas, hablaron en los idiomas de ellos y entendieron el Evangelio. Y la iglesia se sorprendió. La iglesia de Jesucristo, que en ese momento estaba compuesta solo por judíos, se sorprendió y no podían creer que las buenas noticias y el nuevo pacto había sido también para los no judíos, para los gentiles, más allá de los judíos. Entonces, en esta etapa de fundación de la iglesia, en este siglo primero, donde Dios derrama toda su gracia, lo que decimos la dispensación de la gracia, cuando ya se cerró la dispensación de la ley y que comenzó con la muerte de Jesucristo, con su resurrección, con la venida del Espíritu Santo, Dios da autoridad a sus apóstoles, a los profetas del siglo I, a sus apóstoles, a los discípulos, a través de estas manifestaciones del Espíritu Santo. Y las lenguas les eran por señal. El otro caso es cuando se predica el Evangelio a los que habían sido discípulos de Juan y solo conocían el bautismo de Juan. Ellos creyeron y recibieron también el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Este hablar en lenguas era para que aquellos de otras lenguas, de otros idiomas, conocieran al Señor, para que entendieran el mensaje del Evangelio. Ahora, el don de lenguas entonces iba atado a los apóstoles, el don de lengua iba atado a los evangelistas. No es de extrañar que un evangelista iba a una tribu o una civilización o a una región donde se hablara la lengua que él no sabía hablar, que él no había estudiado nunca, y hablar en el idioma y en la lengua de aquellos. Y aquellos, entendiéndole en la lengua que le hablaba el Evangelio de Jesucristo, cayeran en convicción de pecado, entendieron cómo éste viene a hablarnos en nuestra lengua y le entendemos, y de esta manera se dan cuenta que esto no viene de parte de hombres, sino de parte de Dios. Y así se convertían. Este era el don de lenguas. Ahora, quiero llevarlos a entender que este don de lengua en el culto congregacional de los corintios no era de edificación. Recordemos que entre los capítulos 12, 13, 14, el capítulo 11 al 14, está dando normas dentro del culto congregacional. Se nos están enseñando verdades y doctrinas a cómo debe ser nuestro culto dentro de la congregación. Entonces Pablo, cuando comienza el capítulo 14, dice, sobre todo que profeticéis. Le está dando más importancia al don de profecía que al don de lengua. ¿Por qué? Para que el don de lengua no monopolice el tiempo de reunión congregacional, siendo que si se desarrollaba en la forma en que lo hacían los corintios, no edificaba.
Ahora vamos a ver de qué forma lo hacían los corintios y de qué forma lo edificaban. Pero de esta manera, el don de profecía sí edificaba. ¿Por qué? Porque dice que cuando profetizaban, hablaban en el idioma que se entendía y esto producía edificación, versículo 3, exhortación y consolación. Uno recibía las verdades doctrinas de la palabra de Dios y producía esto. ¿Cómo llevamos esto hoy a nuestros días? Hemos dicho que el don de profecía hoy no está vigente, pero tenemos dones preciosos que se manifiestan dentro de la casa de Dios. Dones de enseñanza, dones de exhortación, dones de sabiduría, dones de pastor maestro. Preciosos dones que producen estos resultados del versículo 3. Edifican, exhortan, consuelan. Estos dones dentro del culto congregacional son los que deben ser desarrollados con mayor importancia que otros dones dentro del culto congregacional. No es que los demás dones no sean importantes, pero te imaginas que si el único don que se desarrollara dentro del culto de la congregación sería el don de servicio, entonces llegaríamos a la congregación y encontraríamos los pisos limpios, encontraríamos la plataforma lustrada, los instrumentos brillando, encontraríamos perfumado el ambiente, las sillas bien acomodadas, encontraríamos un refrigerio puesto y dispuesto, bien preparado, con mucho amor, y nadie enseñara la palabra de Dios. ¿Cómo resultaría esto? Resultaría poco infructuoso y poco edificante. Entonces, sí debe haber el tiempo necesario para que el cuerpo de Cristo sea edificado y sea nutrido de la palabra de Dios. Sigamos adelante y tenemos desde el versículo 20 al versículo 25, acá encontramos la madurez en el uso de los dones. Y presta atención y leamos. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Los corintios eran niños espirituales. Capítulo 3, versículo 1, dice, no les di a beber comida, sino vianda, porque todavía no les di a comer vianda, sino leche espiritual, porque todavía son niños espirituales. Ahora, los corintios eran niños y hacían mal uso o abuso de los dones espirituales. Preferían, dentro de la reunión congregacional, el don de lenguas que al don de profecía. Y en el desarrollo del don de lengua no tenían intérprete. Entonces, en su exaltación emocional, al llevar a cabo el don de lengua sin intérprete, y tal vez todos allí hablando en lenguas, demostrando tal vez una mayor espiritualidad, porque también estaba esa inmadurez de que decir que si hablaban en lenguas serán entonces más espirituales que otros. Y esto es totalmente inmaduro en el pensar. Entonces, no eran edificados, no eran edificados. En el don de lengua, ¿por qué? Porque no había un intérprete. No había un intérprete. La diferencia estaba en que se desarrollaba de una manera desordenada y con esa inmadurez. Eran niños. Ahora, en el uso de los dones, sea el don que tengas,
el de sabiduría, el de exhortación, el de enseñanza o el don de consolar. Bernabé era alguien que tenía el don de consolación y llevó a cabo ese don trayendo de vuelta a su sobrino Juan Marcos y consolándolo y fortaleciéndolo y trayéndolo de nuevo a los caminos del Señor y al servicio de la obra del Señor. Hemos visto, hermanos, que en alguna oportunidad han venido a la iglesia lastimados, heridos, y hemos visto a hermanos dentro de la congregación cómo han desarrollado ese don de consolación, fortaleciéndolos y restituyéndolos al servicio, restaurándolos. Ese es el don de consolación. Otros dones, servicio y ayuda. Es bueno ver estos dones actuando en la iglesia. Ahora, debe haber, como dijimos, madurez espiritual. ¿Mm? Seamos niños, dice en la malicia, pero no seamos niños en el modo de pensar. O sea, acá el apóstol siempre está apelando al intelecto, a la inteligencia que Dios nos ha dado a cada uno. Entonces les da a entender, imagínate, si todos están hablando en lengua y entran indoctos, incrédulos, ¿no van a decir están locos? Y claro que sí. Y estos no van a entender nada. Ahora, si están todos hablando en profecía, y va al otro extremo, no es que todos tengan el don de profecía, pero entonces le van a oír, le van a conocer y van a recibir convicción, van a ser juzgados, van a confesar y convertirse. Ahora, todo don debe ser desarrollado con madurez para edificación. Si el don no edifica, entonces no es desarrollado con madurez. ¿Yo puedo desarrollar mis dones con inmadurez? Sí, puedo desarrollar mis dones con inmadurez. Si tengo el don de exhortación que es llevar a través de la palabra de Dios a un hermano a que la practique, animándolo, fortaleciéndolo, consolándolo o aún corrigiéndolo, estoy desarrollando el don de exhortación. Ahora, imagínate que esté desarrollando el don de exhortación con un hermano que está débil, que está flojo, y le quiero animar en un punto, pero yo hipócritamente vivo una vida doble que estoy contradiciendo lo que le estoy exhortando a este hermano. Entonces eso es inmadurez. O si tengo el don de enseñanza y me paro o en una mesa redonda me pongo a enseñar, pero antes no haber estudiado todo el tema, no haber analizado todo el tema, no haber estudiado los detalles del tema y no hacerlo con verdadero amor, entonces estoy actuando con inmadurez. O si tengo el don de ayudar, pero tampoco tengo amor, lo estoy haciendo con inmadurez. Y lo hago a regañadientes o lo hago sin ánimo, entonces estoy haciéndolo con inmadurez. Entonces, acá primero enseña que seamos maduros, maduros espiritualmente. Segundo, enseña que esa madurez la vamos a recibir a través de la palabra de Dios. Pablo lo lleva a las Escrituras, Isaías capítulo 28, el versículo 11 al 12, y les da a entender que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, haciéndoles recordar que al pueblo de Israel, cuando estuvieron en cautiverio por los asirios, ellos habían recibido, los israelitas, advertencias a través del profeta Isaías durante muchos años, de que si no se arrepentían de sus pecados y se volvían a Dios, iban a ser llevados cautivos por los asirios. En el año 586 a.C., Asiria llevó en cautiverio a Israel. Y los israelitas escuchaban todo el tiempo el idioma de los asirios, en lenguas extrañas. Y a los que se arrepentían les hacía recordar las advertencias del profeta Isaías. Pero a los que no se arrepentían les era por señal, ni aún así me oirán, dice el Señor. Las lenguas son por señal a los incrédulos, en este punto, a los incrédulos judíos, siendo al contexto en el que está hablando. Ahora, volviendo al punto nuestro y de aplicación a nuestra realidad de la iglesia local. Pablo lo llevó a la palabra de Dios, a las Escrituras. Nosotros tenemos ya
la revelación completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo creyente, sea el don que tuviera, si no solo que tenga el don de enseñanza, no solo que tenga el don de pastor maestro, no solo que tenga el don de exhortación, no solo que tenga el don de consolación o el don de sabiduría, sino cualquier otro don. Si solo tenés el don de ayudar, si solo tenés el don de dar, si solo tenés el don de administrar, también tenés que estudiar la palabra. Y más aún, los que enseñan, exhortan, consuelan, o son pastores maestros, o tienen sabiduría, todos los creyentes. El estudio de la palabra debe ser una disciplina diaria para todo hijo de Dios, no con la intención o motivación de crecer en conocimiento teológico, sino con la intención de ser edificados espiritualmente. De esta manera, yo tengo que madurar espiritualmente en el ejercicio de mi don espiritual con el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo voy a desarrollar el servicio o la ayuda si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo lo hacían los creyentes? ¿Cómo Dios quiere que lo haga? ¿Cómo voy a desarrollar el don de consolación si no tengo la palabra de Dios en mi corazón abundando? Bueno, también enseña a que no seamos niños, sino maduros, haciendo uso de la palabra de Dios, estudiándola y que ésta forme parte de nuestra vida y que ella atraviese nuestra vida, sino también cuando el don produce fruto. Entonces dice que si entran estos indoctos o incrédulos, dice el versículo 24, que si todos profetizan, yendo al otro extremo, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. Este don edificaba, el don de profecía. Y de esta manera, quienes enseñan la palabra, quienes exhortan, quienes consuelan, y cuando hablamos de que esto no solo es desde el púlpito, sino también en grupos o también uno a uno, de manera que la iglesia sea edificada y sea nutrida. ¿Cuál es el fruto que produce? Convicción, dice, es convencido, porque entiende la palabra, el Espíritu Santo convence de pecado. Dice, por todos es juzgado. Claro, uno se da cuenta del error, produce juicio. También dice, sale a luz lo oculto del corazón. Y esto me habla de confesión. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a la luz, lo oculto queda expuesto. El incrédulo no quiere venir a la luz porque quiere que sus obras sigan en oscuridad y no vengan a la luz para que sean expuestas. Pero el que viene a la luz, porque Dios es luz, queda expuesto. ¿Y cuán pecador es? Y se da cuenta. Entonces cae de rodillas, postrándose, convirtiéndose verdaderamente y adorando a Dios en su confesión y arrepentimiento verdadero y reconociendo a Dios. Dios está verdaderamente aquí. En Santiago del Estero, en Calle Salta, siempre se cuenta la anécdota del tío Roberto cuando él una vez vio a una persona nueva que entraba a la congregación y la recibió con un gran abrazo y la saludó. Y este don que él desarrolló allí, con todo amor, un don de servicio, un don de consolación que él tenía, ya dispuso a este hermano a escuchar la palabra de Dios y a recibir el amor de Cristo y la verdadera conversión en Cristo. Bueno, todos los dones son importantes, todos los dones son importantes. Y todo don, por menos importante que sea, si es desarrollado con madurez, con el poder de la palabra de Dios y con fruto, ¿cuánto va a ser entonces edificada la iglesia de Cristo? Vamos a lo último, leemos los últimos versículos y ya terminamos. Dice, acá va a tratar el orden en el culto de reunión. Cuando nos reunimos,
en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La regla principal. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si a alguno le fuera revelado otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Habla del propio espíritu del hombre, del profeta hombre, está sujeto a los demás espíritus de los profetas hombres. Entonces dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sigue diciendo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, pues no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor, no son reglas de Pablo y no son reglas de la cultura del momento. No, son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Acá va a enseñar las reglas del orden, del respeto, de la edificación y de los mandamientos del Señor. Y tenemos estos principios para los que ejercen el don de lenguas, para los que ejercen el don de profecía. Tener el respeto, con respecto al don de lenguas, de a dos, a lo sumo hasta tres, no más de tres. Después por turno, dice la palabra, uno a uno, y sobre todo que haya un intérprete. En lo personal reconozco que el don de lenguas hoy es un don no vigente. Y además, entendiendo que la palabra de Dios hoy es traducida en tantos idiomas y en tantos dialectos, que ha podido llegar a tantas civilizaciones y naciones y lugares la revelación de Dios. Ahora, si Dios como misionero me enviara a alguna civilización aún desconocida en medio de la tierra, que tiene un idioma desconocido, que no conoce aún las enseñanzas de la palabra de Dios, y nadie conociera su idioma, sin duda Dios va a dotarme en ese envío de evangelista con el don de lenguas, para que puedan oír la palabra de Dios y puedan entenderla y puedan recibir la verdad del Evangelio y ser salvos. Bueno, esto lo hará Dios, esto lo hará el Espíritu como Él quiere. Pero también dice, con respecto a los profetas, los que profetizan, dice, de a dos o de a tres, y los demás juzguen. Acá marca un principio para que ejerce el don de profecía, a la humildad y a recibir con sujeción en humildad el ser juzgado. Y que si alguno que estuviera sentado hablara o tuviera alguna profecía que decir, entonces callara y dejara hablar a ese. Vemos acá un buen orden, un principio de humildad. Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz. No que todos hablen a la vez, no que todas las cosas se hagan por turno, sin turno, no que haya una desorganización, no que haya un principio de autoedificación propia o de autoexaltación o de querer uno sobresalir sobre los demás o de otros querer pisotear a otros, demostrando así una confusión, como cuando que si entran, como dice Pablo, indoctos o incrédulos, dirían, ¿no están locos? Claro que sí.
Pero cuando uno ve en la casa de Dios los atributos de Dios desarrollándose, la paz de Dios, el buen orden, el amor, como comienza este capítulo 14, seguir el amor, desarrollándose en ese buen orden, los principios con que los dones deben ser desarrollados, va a producir una música agradable de oír, una música que va a ser entonada y sonante, va a producir una hermosa melodía, de modo que va a ser grato escuchar la palabra de Dios, ser edificados en aquel lugar. Da las enseñanzas con respecto a la mujer, no tener el ministerio público, sino guardar silencio. Y debemos entender esto en el uso de los dones que se desarrollaban acá, el don de profecía, el don de lengua. A lo mismo que si hoy quisiéramos decir, una hermana que tuviera el don de enseñanza, ¿lo puede tener? Claro que sí. El don de exhortación, claro que sí. El don de pastor, claro que sí. Podrá desarrollar su don de pastor, no desde el punto de vista del oficio del pastorado en la iglesia local, sino desde el punto de vista del don pastoral. Hay hermanas que pastorean a niños en la escuela dominical, a jóvenes en la iglesia, hermanas que pastorean a, a los propios adolescentes. Bueno, este es el don de pastorear. ¿Qué significa? Dar comida, dar consuelo, dar ánimo, dar aliento, fortalecer, consolar, sanar heridas. Es muy necesario este don. Bueno, y que puede ser fácilmente desarrollado por las mujeres, pero en el ámbito de la reunión congregacional es muy clara la enseñanza acá a guardar silencio. Y por último, entender que esto que Pablo ha dejado, todo esto, no son reglas propias de él como hombre, sino que son mandamientos del Señor. Esta es la autoridad apostólica que él se presenta como un apóstol del Señor Jesucristo, alguien enviado directamente por el Señor Jesucristo y quien ha recibido la revelación directa del Señor Jesucristo y que da estos mandamientos del Señor Jesucristo. Entonces va a ser consonante con los otros profetas. Por eso dice, aquellos que son profetas deben coincidir conmigo en esto que estoy diciendo. Y el que ignora, entonces que ignore, como a aquellos que tal vez no le importa. Pero termina diciendo, hágase todo decentemente y con orden. Estos son los principios que Dios nos ha dejado para que en nuestra congregación, cuando nos reunimos para el culto de la reunión, escuchemos una música sonante, melódica, escuchemos una música que agrade a los oídos, desde el evangelista que predica el evangelio con la convicción verdadera de que todos somos pecadores y de que solo en Jesucristo hay vida eterna, hasta del hermano que con amor abraza a otro y ayuda a otro, o con amor le sostiene una mano, hasta el hermano que se presta para servir a otros. Bueno, de esta manera Dios ha dotado a la iglesia para que seamos edificados. Este es el principio general. Bueno, que el Señor haga útil su palabra en tu vida, así como lo ha hecho y lo está haciendo en mi vida, y cada día me enseña y a vivir para Él, para su gloria y honra, y para que en el nombre del Señor Jesucristo vayamos con toda autoridad que el Señor nos ha dado, que el Señor te ha dado. ¿Qué quita la autoridad? El pecado. Pide perdón, arrepentite, confesá tus pecados, apartate del mal y deja que el Espíritu Santo actúe en tu vida. ¿Qué te da autoridad? El ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu es la orden imperativa y continua que debemos desarrollar y ejercitar todos los días. ¿No conoces tus dones? Empezá a estudiarlos. Romanos capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12. Efesios capítulo 4. Y Primera Pedro capítulo 4, allí vas a encontrar, versículo 18, una referencia a los dones espirituales. Estudiar los dones, 19 dones que Dios ha dotado a la iglesia, 12 dones que consideramos que hoy están vigentes y activos, los otros 7 dones que son fundacionales
y para el principio de la Iglesia de Jesucristo. Bueno, más allá de todo ello, que el Espíritu Santo actúe en tu corazón, en nuestras vidas, con total libertad y que todo, en todo, el Señor sea glorificado en tu vida, así como en la mía. Una vez más te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que Él haga de tu vida y cumpla, que Él haga de tu vida una preciosa mujer, un precioso hombre para su gloria, y Él cumpla así todo su propósito en vos. El Señor te bendiga y hasta la próxima.